Imagina que un día despiertas y el mundo ya no es el mismo. Tu escuela está cerrada, tu familia está en peligro y los jóvenes de tu edad están siendo llamados a pelear en una guerra que no entienden. Así empezó para millones de personas la Primera y Segunda Guerra Mundial. Así que, para abordar de buena manera este tema, el día de hoy, Emanuel te cuenta la Gran Guerra y todo lo que esta conlleva. Este video estará dividido en varias secciones que estarán viendo a mi lado. Si te interesa ir a alguna de estas en específico, solo ve a la marca de tiempo que está en la descripción. No siendo más, ¿Saben qué? Este escenario es muy soso para esto. Hemos llegado a la época correcta. La Conferencia de Berlín, o también conocida como la Gran Torta, fue una reunión llevada a cabo entre noviembre de 1884 y febrero de 1885, en donde... Esperen, ahí vienen los líderes. Miren, ahí están los líderes que están representando a cada país. Podemos ver entre ellos al Imperio Alemán, el Reino Unido, Francia, Portugal, Bélgica, Italia, España, el Imperio Austrohúngaro, Estados Unidos, el Imperio Otomano, Suecia y Noruega siendo representados por el mismo líder. Y por último, pero no menos importante, el Imperio Ruso. Como pueden ver, estos líderes están discutiendo en este momento cosas tan importantes como lo podría ser la división de África entre los imperios y las reglas de ocupación de este mismo continente. En pocas palabras, se dividieron todo el continente africano como si fuese una gran torta. Rusia. No. El Nilo, no quiero el Nilo. No quiero el norte, sí. No, yo quiero el norte. Yo quiero el sur. Norte. Yo quiero el sur. Norte. No, Norte. Nilo para mí. Ustedes los del sur, váyanse por allá. Un tiempo después de la Conferencia de Berlín se consolidaron dos alianzas principales, la Triple Alianza y la Triple Entente. En la Triple Entente se encontraban de manera informal Reino Unido, Francia y Rusia. Y por la parte de la Triple Alianza se encontraba de manera secreta Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Esto, junto a la gran cantidad de armamento que se estaba fabricando en todos los imperios, la inconformidad de los imperios con la parte del territorio africano que se fue provista tras la Conferencia de Berlín, siendo esta inconformidad el querer de más territorio para explotar, y por último, siendo el desencadenante de esta guerra el conflicto en los Balcanes. Pero, ¿qué fue este conflicto y por qué desencadenó la guerra? Bueno, la razón de esto es el asesinato del archiduque austrohúngaro, que se llevó a cabo en Bosnia. Este acto fue hecho por la República de Bosnia como intento de independización de Austria-Hungría, así dejando este imperio sin un heredero, razón por la cual ese mismo se desintegró tiempo después. Bueno, me fui del tema. El caso es que tras este asesinato, el Imperio Austrohúngaro decidió atacar Bosnia y aprovechando este conflicto, Alemania, la cual era su aliada, atacó a Francia, la cual estaba defendiendo a Bosnia. Y como una cadena de dominós, todos los países de las alianzas empezaron a atacar a los países de las alianzas contrarias. Y así fue como llegamos al 28 de julio de 1914. Se declara oficialmente la guerra. Esta guerra tiene unas características muy específicas, entre las cuales está el uso excesivo de trincheras, por las cuales los soldados estaban obligados a movilizarse, dormir, comer y prácticamente vivir toda su vida cotidiana ahí. Estas eran unas condiciones terribles para vivir. Solo imagínense vivir 4 años o incluso más metidos entre dos paredes de tierra muy estrechas, además llenas de humedad y pestes. Cosas como las trincheras húmedas crearon una enfermedad llamada el pie de trinchera, el cual, si no se trataba, se podía llegar hasta a amputar la extremidad. Otra característica es el uso de nuevas tecnologías, como lo podían ser gases tóxicos, aviones, ametralladoras, tanques, entre otros. Esta guerra fue muy devastadora, dejando hasta aproximadamente 40 millones de bajas, tanto militares como civiles. Cabe resaltar que durante esta guerra Alemania quedó sola contra todos los otros países, ya que el Imperio Austrohúngaro desapareció por la falta de heredero, e Italia se unió a la Triple Entente. Como se mencionó antes, esta fue una guerra entre dos alianzas. Que no somos para salvación a la superior. Amén. Amén.
Durante los años previos a la Primera Guerra Mundial se formaron dos grandes alianzas. Por un lado estaba la Triple Alianza, formada en 1882 por Alemania, Austria-Hungría e Italia, quienes buscaban proteger sus intereses y mantenerse fuertes frente a posibles enemigos. Por otro lado se consolidó la Triple Entente, conformada por Francia, Reino Unido y Rusia, quienes buscaban frenar al poder de Alemania y sus aliados. Estas alianzas, que en teoría eran defensivas, terminaron convirtiendo un conflicto local, el asesinato del archiduque austrohúngaro, en una guerra mundial. Así, lo que empezó como una tensión en los Balcanes explotó por completo cuando las alianzas se activaron como un efecto dominó. Ya habiendo hablado del antes y el durante de la Primera Guerra Mundial, toca hablar del después, y cómo mejor que empezar hablando de la Conferencia de París, la cual se llevó a cabo en enero de 1919, exactamente 2 meses después de que se dio por finalizada la Primera Guerra Mundial. Aquí se reunieron muchos líderes, pero los más importantes y los que tomaron los mandos de esta conferencia fueron Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia. Esta conferencia duró varios meses y el objetivo de esta era establecer los términos del Tratado de Paz con Alemania y rediseñar el mapa político de Europa, ya que el mapa de Europa quedó muy diferente a como lo conocemos después de esta guerra. Un gran problema de esta conferencia es que Alemania no fue invitada a esta conferencia, en la cual supuestamente estaba hablando del Tratado de Paz con Alemania, pero eso es cuento para más tarde. Cuando la conferencia finalizó, países como Japón salieron muy disgustados, sobre todo por el hecho de no poder ampliar su territorio. Bueno, ahora sí hablamos de qué nos dejó esta conferencia, podemos hablar de... Volvamos al presente. De vuelta al presente. Y ya que estamos, el Tratado de Versalles fue un acuerdo de paz firmado por todos los países en guerra y Alemania, la cual, cabe resaltar, fue forzada a firmar este tratado, ya que en la guerra este país prácticamente ya había ganado, en donde se declara el final de la guerra entre los aliados y Alemania. Este fue firmado el 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles. De ahí toma el nombre. El contenido principal de este tratado decía cosas como que Alemania tendría que devolver todo el territorio que ganó en batalla y un poco más. Además, el ejército alemán no podría contar con más de 100.000 hombres y el servicio militar obligatorio fue prohibido. Entre otras cosas, entra el hecho de que Alemania fue obligada a pagar 132.000 millones de marcos de oro en reparaciones por daños causados a la población civil. Esto equivale a unos 269.000 millones de dólares actuales. Alemania tardó 92 años en saldar esta deuda, es decir, que terminó de pagar recién en el 2010. Y ya para dejar a Alemania un poco en paz, se dejó por escrito la creación de la Liga de las Naciones, que supuestamente se creó para evitar una futura guerra. Con eso ya podemos dejar el tratado atrás. Todavía quedan muchas cosas que mencionar de este, pero el video se nos haría eterno. Así que ya pasemos a lo que todos están esperando: la Segunda Guerra. Ok, pues tendremos que esperar un poco más, porque para hablar de la Segunda Guerra Mundial, primero hay que hablar de... Esta sección la pasaremos relativamente rápido, ya que es algo corto, y además para pasar rápido le interesa. Primero, hablemos del fascismo. Este fue un movimiento político de extrema derecha que enfatiza en el nacionalismo, la autoridad y el rechazo al liberalismo y al comunismo. Se caracteriza por la búsqueda de un Estado totalitario y la subordinación de la sociedad a la voluntad del líder. Prioriza la idea de una comunidad nacional orgánica, donde el individuo se identifica con la nación y su líder. El fascismo italiano, liderado por Mussolini, buscó la expansión imperialista y el mantenimiento de un orden social tradicional. Ahora, hablemos de bigotes. Vamos con los nazis. El nazismo es una variante del fascismo que se desarrolló en Alemania, con una fuerte base en el racismo y el antisemitismo. El nazismo, liderado por Hitler, buscó la creación de una raza superior aria y la eliminación de enemigos internos como judíos y comunistas. El nazismo impulsó una política de expansión territorial y guerra, culminando en la Segunda Guerra Mundial. El nazismo se basó en la idea de la superioridad racial y la necesidad de purificación de la raza alemana. Y por último, pero no por ello menos importante, vamos a bailar el Moshkau mientras hablamos del stalinismo. Es una forma de comunismo practicada en la Unión Soviética bajo el liderazgo de Stalin. Se caracteriza por la centralización del poder en el Estado, la represión de la oposición y el culto a la personalidad del líder.
El estalinismo implementó un sistema económico planificado con control estatal sobre la producción y la distribución. Se basó en la idea de la lucha de clases y la necesidad de construir una sociedad socialista. El estalinismo también llevó a cabo purgas políticas y la represión de disidentes, incluyendo a miembros de la propia organización. Ya habiendo dicho esto, podemos pasar a lo interesante. Vamos a empezar hablando de... La Segunda Guerra Mundial fue causada por una combinación de factores históricos, políticos y sociales. El Tratado de Versalles dejó a Alemania humillada y resentida, lo que facilitó el ascenso del nazismo. La crisis económica de las décadas de los 20 y los 30 impulsó el crecimiento de regímenes totalitarios en Europa, como el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, que promovía el nacionalismo y la expansión territorial. Alemania, Italia y Japón comenzaron a violar tratados y a conquistar territorios sin una respuesta efectiva de la Liga de las Naciones, la cual demostró ser incapaz de mantener la paz. Estas tensiones acumuladas, junto con el legado de la Primera Guerra Mundial y los conflictos sociales internos, crearon un ambiente perfecto para un conflicto. O en otras palabras, era todo perfecto para dar y recibir plomo. La gota que regó el vaso ocurrió el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana a Polonia, lo que llevó a Francia y Reino Unido a declarar la guerra a Alemania, y por ende que estallara la Segunda Guerra Mundial, tal y como inició la primera, como un efecto dominó. No sé si en la época jugaban mucho dominó, pero tampoco sé por qué no estaba prohibido. Para empezar con las características de esta guerra, podemos hablar de cómo se volvieron a crear dos alianzas, las cuales son las potencias del eje, es decir, Alemania, Italia y Japón, contra los aliados, es decir, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y China. Otra característica principal de esta guerra fue que se utilizaron nuevas armas como el radar, el sonar, los aviones a reacción, las computadoras y la bomba atómica. La guerra provocó la caída de los imperios y el surgimiento de nuevas potencias mundiales, también conocida como la caída de las águilas. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, las trincheras no fueron tan usadas, lo cual hizo que disminuyeran casos de pie de trinchera y que las condiciones de vida de los soldados fueran un poco más humanas. Una de las partes militares más importantes para los países fue la fuerza aérea, y para Alemania era el uso de ciencia inmoral. ¿Y por qué inmoral?, dirán ustedes. La cuestión con Hitler es que sus experimentos, 1. Buscaban la mejor forma de hacer daño a gran escala, 2. Se obligó a personas a hacer parte de los experimentos y ser sujetos de prueba, más específicamente a la gente de los campos de concentración nazi, entre otras muchas razones. Otras características muy importantes son el hecho de que esta guerra se dividió en dos escenarios, el de Europa y el del Pacífico. Esto se dio gracias a Japón, el cual decidió atacar a Estados Unidos, un país que hasta el momento estaba en un estado de neutralidad, y debido a este ataque tuvo que abandonar este estado y pasó a ser parte de los aliados. Un día después del ataque a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos declararía la guerra a Japón y por ende a todas las potencias del eje, y así entra el escenario del Pacífico y Estados Unidos oficialmente a la guerra. Este país fue muy importante, ya que le proveyó de soldados y armas a los aliados. Ya sabiendo esto, podemos hablar de lo que ocurrió en 1945. La guerra tuvo dos fechas de finalización, una por cada escenario. Tengamos en cuenta que en este momento de la historia, la guerra es como un partido, en el que cada quien tiene su marca. Estados Unidos está principalmente contra Japón y viceversa, y en la parte de Europa están los aliados contra las potencias del eje, cada uno siendo apoyado con soldados y armas, ya sea de Estados Unidos o Japón. Ya habiendo explicado esto, les puedo empezar a hablar bien de cómo fue el fin de la guerra. Por la parte de Europa, acabó la guerra el 8 de mayo de 1945 debido a la rendición del líder de las potencias del eje, Alemania, y por ende de los otros países también. Este día fue declarado como el Día de la Victoria, y por parte del escenario del Pacífico se habla de que la guerra terminó el 2 de septiembre de 1945 con la firma oficial de los documentos de rendición por parte de Japón, el cual se rindió debido a las bombas atómicas que le cayeron. Pero la verdadera pregunta acá es, ¿cómo logró Estados Unidos crear una bomba tan potente en tan poco tiempo? Eso se resume en una simple ecuación, E igual a mc al cuadrado. Esta ecuación fue creada por el mismísimo Albert Einstein, el cual, sin quererlo, terminó ayudando a la creación de la bomba atómica.
Esta ecuación llegó a manos de Roosevelt gracias a una carta escrita por Einstein advirtiendo de que Alemania probablemente estaba desarrollando armas nucleares. Esta carta llevó a la creación del proyecto Manhattan, en donde se desarrollaron 3 núcleos, de los cuales 2 fueron usados para crear 2 tipos de bombas atómicas que fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, en Japón. La bomba sobre Hiroshima cayó el 6 de agosto de 1945, mientras que la bomba sobre Nagasaki fue lanzada el 9 de agosto de 1945. Y para los que se preguntan qué pasó con el tercer núcleo, este iba a ser usado para una tercera bomba en Tokio, pero Japón se rindió antes de que esto ocurriera. Si quieren más información sobre este núcleo, vayan al video de YouTube del youtuber Macacutes que estaré dejando en la descripción. Ahora pasemos a lo que se estableció después de la Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo el juicio de Nuremberg, en donde se judicializó y condenó a todos y cada uno de los nazis por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y conspiración para cometer guerra de agresión. Estos juicios son muy importantes, ya que demuestran a la población que por crímenes de guerra y violación del derecho internacional no solo se le juzga a los estados, sino que también a las personas. Además, gracias a estos juicios se creó el Código de Nuremberg. Este código dictamina las 10 faltas imperdonables por las que un científico puede ser juzgado. Esto se creó debido a los experimentos inhumanos e inmorales que llevaron a cabo los nazis bajo las órdenes de Hitler, en donde se usaban prisioneros de los campos de concentración nazi como ratones de laboratorio. Las Naciones Unidas, también conocidas como la ONU, fueron creadas en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial. Esta entidad se propuso mantener la paz y la seguridad internacional y fomentar la cooperación internacional para promover el respeto por los derechos humanos. La ONU adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos establece una gran cantidad de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que todos los humanos deberían tener. La idea de estos derechos es que todos los países los respeten y sigan. ¿Se acuerdan de la Liga de las Naciones que mencioné un tiempo antes? Pues acá está en lo que se convirtió tras su fracaso antes de la Segunda Guerra Mundial. Y hablando de guerras, pasemos a hablar de otra guerra. ¿Se acuerdan de que la Unión Soviética, a la cual durante todo el video la hemos llamado Rusia, y Estados Unidos fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial? Pues el 12 de marzo de 1947, estos dos ex aliados se declararon la guerra. Pero mucho ojo, esta guerra no llevó armas consigo, ya que esta fue una guerra de ideologías entre comunismo y capitalismo, en donde Estados Unidos lideró a los capitalistas y la Unión Soviética lideró a los comunistas. Pero ¿cómo se ganó una guerra de ideologías sin estallar una guerra nuclear entre las dos potencias con más armas nucleares del mundo? Pues no sé. No, mentiras. En esta guerra se quería ver quién podría liderar mejor a un pueblo que viviera únicamente siguiendo una de las dos ideologías. Y entonces se creó el Muro de Berlín, en donde Estados Unidos lidera la zona occidente del muro y la URSS lidera la zona oriente. Dato curioso, la banda británica Pink Floyd creó una canción sobre este muro y el lavado mental que estaban sufriendo los niños en los colegios, ya que los colegios no solo los maltrataban, sino que también les imponían su ideología, ya sea comunista o capitalista. Si quieres saber el nombre de la canción, es Another Brick in the Wall. Bueno, el caso es que este muro dividió Berlín, literalmente por ideologías. El 9 de noviembre de 1989 por la noche se derrumbó el muro, lo cual declaró el inicio del fin de la Guerra Fría. La guerra solo duró un poco más, hasta el 9 de noviembre de 1981. La guerra no solo se vivió en las trincheras, o en los campos de concentración, o en los frentes de batalla, también se vivió en el cine. Muchas películas han retratado los horrores, las decisiones difíciles y la crudeza de estos conflictos. Desde clásicos como La Lista de Schindler, que muestra la brutalidad del Holocausto y el impacto humano de las decisiones de unos pocos, hasta Dunkerque, que retrata una de las evacuaciones más dramáticas de la Segunda Guerra Mundial. Y no olvidemos El niño con la pijama de rayas, Rescatando al soldado Ryan, Jojo Rabbit o incluso El pianista, cada una mostrando una perspectiva diferente, ya sea desde los soldados, los civiles o incluso los niños. ¿Y por qué es tan importante esto?
porque el cine se ha convertido en una forma poderosa de mantener viva la memoria histórica. Nos permite sentir, aunque sea por 2 horas, lo que millones vivieron durante años. Y ahora sí, vamos a cerrar con broche de oro. Hemos recorrido un camino largo, desde los orígenes del conflicto, las alianzas, las batallas, los tratados, hasta los juicios y las consecuencias. Vimos cómo el mundo cambió para siempre no una, sino 2 veces, y ambas por culpa de la guerra. Aprendimos que las guerras no solo destruyen países, destruyen familias, infancias, sueños, pero también aprendimos que de las cenizas puede surgir algo nuevo, una conciencia global, derechos humanos, acuerdos internacionales y, con suerte, un compromiso por evitar repetir la historia. Si este video te hizo reflexionar, aunque sea un poco, si entendiste que el pasado no está tan lejos como creemos, entonces este viaje valió la pena. Y recuerda, la historia no está para memorizarla, está para entenderla, porque solo quien entiende el pasado puede construir un mejor futuro.